El silencio del más allá. La oscuridad envolvía la casa como una manta pesada. La noche había caído hacía ya varias horas, y el silencio era profundo, apenas roto por el viento que soplaba fuerte afuera, sacudiendo las viejas persianas y haciendo crujir la estructura de la casa. Antonio estaba sentado en su sillón favorito, uno que había compartido muchas veces con Clara, su esposa. El cuero marrón, desgastado por los años, aún conservaba la forma de su cuerpo y el aroma de su presencia. Pero Clara ya no estaba. Y ese vacío era ahora la única compañía de Antonio. El reloj en la pared hacía un tic-tac constante, un sonido que antes pasaba desapercibido en medio de las conversaciones y risas que llenaban el hogar. Pero ahora, cada segundo que pasaba parecía resonar con mayor fuerza en sus oídos, recordándole lo solo que estaba. Frente a él, un álbum de fotos abierto sobre la mesa mostraba una imagen de su boda. Allí estaban, él y Clara, jóvenes y llenos de vida, sonriendo frente a un futuro que entonces parecía lleno de promesas. Antonio cerró los ojos por un momento, tratando de aferrarse a ese recuerdo. El eco de la risa de Clara parecía flotar en el aire, pero se desvanecía antes de que pudiera atraparlo. Todo lo que quedaba era el frío, el mismo frío que había sentido desde el día que ella se fue, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire, sino con la ausencia, con el vacío que ahora dominaba cada rincón de su hogar. Durante las últimas semanas, Antonio había notado algo extraño. Al principio, pensó que eran solo imaginaciones suyas, que su mente, afectada por el duelo, le estaba jugando malas pasadas. Pequeños ruidos en la casa, el crujido de una puerta que se abría cuando no había nadie allí, el sonido de pasos lejanos en el pasillo o el leve tintineo de los vasos en la cocina. Detalles que eran fáciles de ignorar, cosas que podría haber atribuido a la vejez de la casa o al viento que siempre soplaba fuerte en esa época del año. Sin embargo, en los últimos días, esos sonidos se habían vuelto más insistentes. No era solo la casa la que crujía, ni el viento que jugaba con su imaginación. Había algo más. Y lo que más le perturbaba eran los susurros. Al principio, eran tan suaves que Antonio no estaba seguro de si realmente los había escuchado. Parecían venir de algún lugar lejano, desde el fondo de la casa o tal vez desde algún rincón oscuro de su mente. Pero, con el paso del tiempo, los susurros se volvieron más claros, más cercanos. A veces, le parecía escuchar su nombre. Otras, eran simples murmullos, palabras que no lograba comprender, pero que lo llenaban de una inquietante sensación de ser observado. Esa noche, los susurros fueron más fuertes que nunca. Antonio estaba en la sala de estar, con el álbum de fotos en las manos, cuando escuchó claramente una voz. Su corazón dio un vuelco. Era una voz suave, femenina, familiar. Antonio, susurró la voz. Era Clara. Tenía que ser ella. Antonio dejó caer el álbum, sus manos temblorosas no pudieron sostenerlo más. El golpe del libro al caer sobre la mesa resonó en la habitación, pero el sonido fue rápidamente absorbido por el silencio que siguió. Se levantó bruscamente del sillón, mirando a su alrededor con el rostro pálido. Sabía que estaba solo en la casa, pero ese susurro, esa voz, era inconfundible. Clara lo había llamado. Podía sentir su presencia, como si estuviera allí, justo a su lado, aunque invisible a sus ojos. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero su corazón, roto por la pérdida, quería creer que ella estaba de vuelta, que de alguna manera, desde algún lugar más allá de la muerte, Clara estaba tratando de comunicarse con él. Clara, murmuró, apenas capaz de pronunciar su nombre. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. El silencio que siguió fue aún más angustiante que los susurros. Antonio dio un paso hacia la puerta, como si al moverse pudiera romper la tensión que lo rodeaba. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza que lo hacía sentir mareado. Quería escucharla de nuevo. Quería creer que no estaba solo, que Clara aún estaba con él, de alguna manera. Pero al mismo tiempo, una parte de él se resistía a esa idea. Si realmente era Clara, ¿por qué se estaba manifestando de esa manera? ¿Por qué susurrar en la oscuridad, en lugar de presentarse ante él como la mujer que tanto amaba? ¿Qué intentaba decirle? El reloj en la pared continuaba su tic-tac, pero ahora el sonido parecía más fuerte, más intenso,
como si también formara parte de la tensión que llenaba la casa. Antonio se llevó una mano al pecho, tratando de calmar los latidos de su corazón. El miedo había comenzado a ceder ante otra emoción, la desesperación. Desesperación por entender lo que estaba ocurriendo, por descubrir si realmente era Clara quien intentaba contactarlo o si su mente, consumida por la soledad, estaba jugando con él de una manera cruel. Finalmente, decidió subir las escaleras hacia el dormitorio. Quizás, si lograba dormir un poco, todo esto pasaría. Quizás, al amanecer, los susurros desaparecerían y todo volvería a ser normal. Pero, en el fondo, Antonio sabía que nada volvería a ser normal. No desde la muerte de Clara. Cuando llegó a la habitación, se detuvo en el umbral, respirando profundamente antes de cruzar la puerta. Todo estaba en su lugar, como lo había dejado esa mañana, pero había algo en el aire, una sensación de presencia que lo hizo estremecerse. El frío volvió a invadir su cuerpo, más fuerte esta vez, y los susurros, aunque distantes, seguían allí, como una sombra que no podía sacudirse. Se tumbó en la cama, sin siquiera desvestirse, y cerró los ojos con fuerza, esperando que el sueño lo alcanzara pronto. Pero los susurros no lo dejaban en paz. Eran persistentes, constantes, y aunque no podía entender las palabras, el tono era claro. Había urgencia en esos susurros, como si Clara intentara advertirle de algo, como si quisiera que supiera algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Antonio abrió los ojos de golpe, incapaz de seguir ignorando lo que estaba sucediendo. El miedo había vuelto, pero esta vez estaba acompañado de una determinación que no había sentido en semanas. Tenía que averiguar qué estaba ocurriendo. Si Clara realmente estaba tratando de comunicarse con él, necesitaba escucharla, entenderla. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre, en ese limbo de dolor y desesperación. Y entonces, justo antes de que el sueño lo reclamara por completo, escuchó el último susurro de la noche, más claro que nunca: no estás solo, Antonio. Antonio despertó con el corazón acelerado y la piel húmeda por el sudor frío. Las primeras luces del amanecer se filtraban débilmente a través de las persianas cerradas, pero la casa aún estaba envuelta en esa penumbra que hace parecer que la noche no ha terminado del todo. Durante unos segundos, se quedó inmóvil en la cama, escuchando el silencio absoluto que lo rodeaba. ¿Había sido un sueño? ¿Había escuchado realmente la voz de Clara o todo había sido producto de su mente agotada por la tristeza y el aislamiento? Se sentó en la cama, frotándose el rostro con las manos temblorosas. Los susurros de la noche anterior seguían resonando en su memoria, como un eco persistente. Ese último mensaje, tan claro y directo: no estás solo, Antonio. Su nombre pronunciado en esa voz suave, que conocía tan bien, lo inquietaba profundamente. No podía ignorarlo. Algo había sucedido, algo más allá de su entendimiento, y no podía seguir fingiendo que era solo su imaginación. Se levantó con esfuerzo y, sin pensar demasiado, bajó las escaleras. La casa estaba en silencio, como siempre, pero esa quietud tenía ahora un matiz diferente. Antonio sintió que el aire a su alrededor estaba cargado, como si algo invisible acechara en las sombras, esperando manifestarse de nuevo. Se dirigió a la cocina, buscando una distracción en la rutina diaria, esperando que un café fuerte despejara sus pensamientos. Sin embargo, mientras el líquido negro goteaba en la cafetera, los recuerdos de la noche anterior volvieron con fuerza. De pie junto a la ventana, mirando hacia el exterior, vio la calle vacía. Todo parecía tan normal bajo la luz del día. Pero Antonio no podía deshacerse de esa sensación de que algo estaba terriblemente mal. La ausencia de Clara no era lo único que lo perturbaba ahora. La casa que antes compartían con tanto amor había comenzado a transformarse en un lugar extraño, un lugar donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaban cada vez más. Mientras tomaba un sorbo de café, su mente retrocedió en el tiempo, recordando los primeros días después de la muerte de Clara. Había intentado mantenerse ocupado, llenar las horas con cualquier tarea que lo alejara del dolor. Pero, a medida que los días se convertían en semanas, la soledad comenzó a apoderarse de él. La casa, que antes estaba llena de vida, ahora parecía absorber su energía, alimentándose de su tristeza. Los susurros, pensó. ¿Cuándo habían comenzado? Tal vez unas semanas atrás,
justo después del primer mes sin ella. Al principio, eran apenas perceptibles, tan sutiles que los había atribuido al viento, o al crujido natural de la casa vieja. Pero ahora que los recordaba, se dio cuenta de que siempre habían estado ahí, como una presencia constante que esperaba ser reconocida. Antonio dejó la taza sobre la mesa y salió al pasillo. Se detuvo frente al espejo del recibidor, observando su reflejo. Su rostro mostraba las marcas del duelo, ojeras profundas, arrugas que parecían haberse formado de un día para otro, y la expresión de alguien que había perdido más que una compañera. Había perdido parte de sí mismo. Clara, susurró, esta vez con los ojos fijos en el espejo, como si esperara que ella apareciera reflejada a su lado. Pero solo su propio rostro cansado le devolvía la mirada. El silencio de la casa lo envolvía de nuevo, pero no era un silencio calmado, sino uno tenso, como el que precede a una tormenta. De repente, un sonido rompió la quietud, el leve rasgueo de papel en el piso de la sala. Antonio se tensó y dio unos pasos hacia el sonido. En la esquina de la habitación, junto a la mesa donde había dejado el álbum de fotos la noche anterior, vio algo que no estaba allí antes, una carta. No era suya, ni recordaba haber visto ese sobre en ningún momento. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se agachaba para recogerlo. El sobre era simple, blanco, sin ninguna dirección o nombre escrito en él. Antonio lo abrió con manos temblorosas y sacó una hoja doblada. Reconoció inmediatamente la caligrafía. Era la letra de Clara. Querido Antonio, no sé cuánto tiempo ha pasado desde que me fui, pero nunca he dejado de pensar en ti. He tratado de comunicarme de todas las formas posibles. Siento que el tiempo es cada vez más corto, y hay algo que debes saber. Algo que no pude decirte antes de que todo terminara. El resto de la carta estaba borroso, como si las palabras se hubieran desvanecido con el tiempo o no hubieran sido escritas con suficiente claridad. Antonio frunció el ceño, tratando de entender lo que había sucedido. ¿Cómo era posible que Clara le hubiera dejado una carta que él nunca había visto antes? ¿Y qué era eso tan importante que ella intentaba decirle? Un escalofrío recorrió su cuerpo. Esto no era una coincidencia. Había algo más grande en juego, algo que escapaba a su comprensión lógica. Guardó la carta en el bolsillo, decidido a desentrañar este misterio, sin importar lo aterrador que pudiera ser. Cuando se dio la vuelta, su mirada se detuvo en el álbum de fotos sobre la mesa. No estaba en la misma posición en la que lo había dejado la noche anterior. Estaba abierto, pero en una página diferente. Antonio sintió que el frío se intensificaba a su alrededor. La foto que ahora veía no la recordaba. Era de Clara, pero no era una imagen que él hubiera tomado. Estaba sola, de pie frente a un paisaje oscuro, con una expresión de tristeza en su rostro. Antonio retrocedió un paso, el terror comenzaba a apoderarse de él. Algo en esa foto no estaba bien. El entorno, el tono, el sentimiento que transmitía, todo era profundamente inquietante. Y entonces lo vio, en el fondo de la foto, casi imperceptible, había una figura borrosa, como una sombra que se acercaba a Clara desde la distancia. El silencio de la casa se rompió de nuevo, pero esta vez no fue un susurro lo que escuchó. Fue un grito, desgarrador, que venía de lo más profundo de su memoria. Antonio cayó de rodillas, abrumado por una sensación de pérdida aún más grande de lo que había experimentado antes. ¿Qué había sucedido realmente con Clara? ¿Qué secretos guardaba su muerte? Las preguntas se agolpaban en su mente, mientras la oscuridad dentro de él crecía. Ahora sabía que debía enfrentarse a la verdad, pero no estaba seguro de estar preparado para lo que descubriría. Antonio despertó esa mañana sintiéndose más exhausto que nunca, con los ecos de la noche anterior aún reverberando en su mente. La carta, la fotografía que no recordaba haber tomado y los susurros le habían robado el poco descanso que había logrado conseguir. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de la presencia de Clara, como si algo de ella nunca se hubiera ido del todo. Con la carta aún guardada en el bolsillo, se levantó lentamente de la cama, sintiendo una presión en el pecho. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Lo que había visto y escuchado era demasiado real para ser solo producto de su imaginación. Se dirigió hacia la sala, donde el álbum de fotos seguía sobre la mesa.
Estaba abierto en la misma página, la imagen de Clara de pie frente a ese paisaje oscuro y desolado, con esa figura borrosa que se acercaba por detrás. Antonio intentó recordar cuándo había tomado esa foto. Repasó en su mente cada lugar que habían visitado, cada momento que habían compartido, pero no podía ubicar ese paisaje en ninguno de sus recuerdos. Era como si esa imagen hubiera aparecido de la nada, como si fuera una advertencia o un mensaje que Clara intentaba enviarle desde donde estuviera. La idea de que su esposa, de alguna manera, seguía intentando comunicarse con él lo atormentaba. Se sentó en el sillón, con el álbum en sus manos, y lo observó más de cerca. Notó algo que antes había pasado por alto. En una esquina de la fotografía, casi oculta por una sombra, había una fecha escrita a mano. Al principio, pensó que era un simple garabato, pero al examinarlo más de cerca, se dio cuenta de que era la fecha de su aniversario, el último que habían celebrado juntos. ¿Cómo es posible?, murmuró para sí mismo, sintiendo como un escalofrío le recorría la columna vertebral. Aquella fecha estaba grabada en su memoria, pero no recordaba haber tomado esa foto ese día. Recordaba cada detalle de esa jornada, el lugar donde habían ido, los regalos, las palabras que habían intercambiado, pero esa imagen no formaba parte de sus recuerdos. Entonces, ¿quién la había tomado? Y lo más importante, ¿por qué estaba en su álbum de fotos? Con una sensación de urgencia creciente, Antonio cerró el álbum y decidió que no podía seguir enfrentando todo esto solo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera más sobre lo que estaba sucediendo. Recordó a un viejo amigo, Mateo, un investigador que siempre había estado fascinado con los fenómenos paranormales. Aunque Antonio nunca había creído en esas cosas, en ese momento, no podía descartar nada. Tomó el teléfono y marcó el número de Mateo. «Mateo», dijo Antonio cuando su amigo respondió después de varios tonos. «Necesito hablar contigo. Algo extraño está ocurriendo aquí. Algo relacionado con Clara». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Mateo hablara, con su tono de voz grave y cauteloso. «Antonio, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que está pasando?» Antonio le explicó todo lo que había experimentado en los últimos días, los susurros en la casa, la carta que había aparecido de la nada, la foto inexplicable. Mateo escuchó en silencio, y cuando Antonio terminó, su amigo tomó aire profundamente antes de responder. «Antonio, sabes que no suelo ser escéptico sobre estas cosas, pero lo que me estás contando, suena como algo serio. Podría ser un intento de contacto, algo que no podemos ignorar. Puedo ir a tu casa esta noche y revisar algunas cosas. Hay métodos para comprobar si realmente estás experimentando algo paranormal». Antonio no estaba seguro de si quería que Mateo lo visitara. Una parte de él seguía aferrándose a la lógica, a la idea de que todo esto era solo una manifestación de su dolor. Pero otra parte, la que había escuchado su nombre en la voz de Clara en plena oscuridad, sabía que esto iba más allá de lo racional. «Está bien», respondió finalmente. «Ven esta noche. No sé qué más hacer». Colgó el teléfono sintiéndose aliviado y ansioso al mismo tiempo. Por un lado, estaba agradecido de que alguien más fuera a estar en la casa con él, alguien que tal vez pudiera arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. Pero por otro lado, temía lo que Mateo podría encontrar. ¿Y si realmente había algo en la casa? Algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando en las sombras. La tarde pasó lentamente. Antonio intentó ocuparse en pequeñas tareas para mantener su mente distraída, pero cada ruido, cada sombra que se movía en la periferia de su visión, lo ponía en alerta. No podía sacudirse la sensación de que la casa misma estaba viva de alguna manera, observándolo. Cuando el sol comenzó a ponerse, la ansiedad de Antonio aumentó. Sabía que Mateo llegaría pronto, pero la oscuridad parecía acercarse más rápido esa noche. Mientras preparaba un poco de café para cuando llegara su amigo, escuchó un leve crujido en el piso de arriba. Al principio, pensó que lo había imaginado, pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera caminando por el pasillo del segundo piso. Antonio dejó la taza sobre la encimera y, con el corazón latiendo con fuerza, subió lentamente las escaleras. Cada paso que daba resonaba en la casa vacía, y cuando llegó al final del pasillo,
se detuvo frente a la puerta de la habitación que él y Clara habían compartido. La puerta estaba entreabierta, y aunque Antonio sabía que la había cerrado esa mañana, no podía explicarse cómo se había abierto sola. Dudó por un momento antes de empujar la puerta con suavidad. La habitación estaba oscura, pero la tenue luz que entraba por la ventana revelaba algo que lo hizo detenerse en seco. Sobre la cama, perfectamente doblada, estaba la bata de Clara, la misma que ella solía usar todas las noches antes de dormir. Antonio sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Sabía que no había puesto esa bata allí, y nadie más había estado en la casa desde la muerte de Clara. Se acercó lentamente, sin saber si debía tocarla o salir corriendo. Pero antes de que pudiera decidirse, un susurro rompió el silencio. «Antonio». El sonido fue tan suave que casi lo pasó por alto, pero el terror que lo invadió fue inmediato. Giró sobre sus talones y salió de la habitación a toda prisa, bajando las escaleras de dos en dos. No se detuvo hasta que llegó a la puerta principal, abriéndola justo cuando Mateo llegaba. Antonio, con el rostro pálido y el cuerpo tembloroso, apenas pudo encontrar las palabras para explicarle a su amigo lo que acababa de suceder. «Mateo, algo está aquí. Y no es Clara». Mateo llegó a la casa justo en el momento en que Antonio se sentía más abrumado. La ansiedad lo había mantenido al borde, y ahora que su amigo estaba allí, podía sentir un rayo de esperanza mezclado con un profundo temor. «Antonio, ¿qué ha pasado?», preguntó Mateo, con preocupación en su voz mientras cerraba la puerta detrás de él. «No sé cómo explicarlo». Antonio respiró profundamente, tratando de calmarse. «Subí a la habitación y encontré la bata de Clara sobre la cama, como si ella hubiera estado allí, y luego escuché su nombre. Me llamó». Mateo lo miró fijamente, sus ojos llenos de seriedad. «¿Estás seguro de que no fue tu imaginación?». Antonio negó con la cabeza, recordando el pánico que había sentido. «No, no fue mi imaginación». Era su voz, tan clara como si estuviera aquí mismo. «No puedo explicarlo». Mateo asintió, comprendiendo la angustia de su amigo. «Está bien, vamos a investigar. Quiero que me muestres la habitación». Antonio condujo a Mateo a través del pasillo, sintiendo que el aire se hacía más denso a medida que se acercaban a la puerta. Al abrirla, una ola de frío pareció emanar de la habitación. La bata de Clara seguía allí, perfectamente doblada sobre la cama, y el álbum de fotos estaba abierto sobre la mesita de noche, como si alguien hubiera estado hojeando sus recuerdos. «Es extraño». Mateo frunció el ceño al mirar la bata. «No hay forma de que haya estado aquí sin que tú lo supieras». «Lo sé. Pero eso no es todo». Antonio apuntó al álbum. «Mira». Mateo se acercó y empezó a pasar las páginas, observando las fotografías de momentos felices compartidos entre Antonio y Clara. De repente, se detuvo en una imagen particular, Clara sonriendo con su cabello al viento, su mirada llena de vida. Pero al lado de la foto, había una nota escrita a mano. «Mira esto». Mateo leyó en voz alta: «Siempre estaré contigo, Antonio. Nunca me iré del todo». La declaración hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Antonio. ¿Por qué hay una nota aquí? ¿Cuándo la escribió? Eso es lo que necesitamos averiguar. Mateo se giró hacia Antonio. «Podría ser una señal. Tal vez Clara está tratando de comunicarse contigo de alguna manera». Antonio sintió una mezcla de tristeza y confusión. La idea de que Clara pudiera estar intentando llegar a él desde el más allá era aterradora, pero a la vez lo llenaba de un anhelo profundo por su presencia. «¿Qué hacemos ahora?». «Voy a hacer un pequeño ritual para ver si puedo contactar con su espíritu». Mateo miró a Antonio con seriedad. «Necesito que permanezcas tranquilo y que estés dispuesto a escuchar». «¿Y si no quiero?». Antonio expresó su inquietud, sintiéndose dividido entre el deseo de saber más y el temor a lo que podría descubrir. «Tienes que hacerlo. No podemos ignorar esto». Mateo se movió rápidamente por la habitación, buscando materiales. «Necesitaré algunas velas, un poco de sal y agua». «¿Tienes eso?». Antonio asintió, comenzando a buscar en la cocina. Mientras lo hacía,
No podía evitar sentir que el tiempo se ralentizaba a su alrededor. Era como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento, esperando lo que estaba por venir. Regresó con los suministros, y Mateo comenzó a preparar el espacio en el suelo. Encendió las velas, creando un pequeño círculo de luz que iluminaba la habitación con una atmósfera tenue y mística. El aroma de la cera derretida llenó el aire, y el ambiente se volvió casi tangible, como si la realidad estuviera a punto de desdibujarse. Ahora, dijo Mateo, quiero que te sientes y te concentres. Deja que tu mente se despeje. Si Clara está aquí, necesita que estés abierto a la conexión. Antonio se sentó en el suelo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cerró los ojos, tratando de ignorar la inquietud que lo invadía. Podía sentir la presencia de Mateo a su lado, su voz suave y tranquilizadora guiándolo a través de un mar de pensamientos confusos. Clara, si estás aquí, te pedimos que nos muestres una señal. Queremos saber que estás en paz y que puedes comunicarte con nosotros. Mateo comenzó a recitar palabras que Antonio no entendía, pero sentía que cada sílaba resonaba en la habitación. De repente, un suave viento sopló a través de la habitación, haciendo que las velas parpadearan y las sombras danzaran en las paredes. ¿Lo ves?, susurró Mateo. Puede que esté aquí. Antonio sintió un escalofrío, pero no estaba seguro si era por el aire frío que parecía haber entrado en la habitación o por la posibilidad de que Clara realmente estuviera presente. Clara, si puedes escucharnos, por favor, envíanos una señal. En ese instante, un sonido extraño resonó en la habitación, como un susurro que parecía flotar en el aire. Antonio abrió los ojos de golpe y miró a Mateo, quien también parecía sorprendido. ¿Lo escuchaste?, preguntó Antonio, su voz temblorosa. Mateo asintió, su rostro lleno de asombro. Sí. Era como un susurro. Vamos a ver si podemos continuar. Mateo siguió recitando las palabras, y el susurro se hizo más fuerte, casi como un canto lejano. Antonio sintió que su corazón se aceleraba mientras una mezcla de miedo y esperanza lo invadía. Clara, si eres tú, por favor, dínoslo. De repente, las velas comenzaron a parpadear violentamente, y una ráfaga de viento apagó algunas de ellas. Antonio se sintió helado, como si una sombra pasara por su lado. Mateo, gritó. ¿Qué está pasando? La habitación se oscureció aún más, y el susurro se volvió más claro, casi como si Clara estuviera tratando de comunicarse directamente. Antonio. La voz era inconfundible, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Era Clara. Ella estaba allí, justo en ese momento, conectándose con él de una manera que nunca había imaginado. Clara, gritó, extendiendo su mano hacia el vacío, deseando poder tocarla, sentirla una vez más. La habitación estalló en luz, y la visión de Clara apareció frente a él, hermosa y etérea, como en sus mejores recuerdos. Antonio, no tengas miedo. Estoy aquí. El aire en la habitación estaba cargado de una energía palpable, como si el mismo espacio estuviera sosteniendo el aliento en anticipación. Antonio, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, sentía su corazón latir a 1000 por hora mientras miraba a Clara, o al menos, a lo que parecía ser su espíritu. Clara, ¿eres realmente tú?, preguntó Antonio, casi incapaz de creer lo que veía. Su mente estaba en un torbellino de emociones, desde la incredulidad hasta la esperanza. La imagen de Clara, tan brillante y llena de vida, contrastaba con el dolor y la tristeza que había sentido desde su pérdida. Sí, Antonio, soy yo. La voz de Clara era suave, como un susurro que acariciaba su alma. He estado contigo, siempre. Mateo, que había estado observando con una mezcla de asombro y respeto, se sintió fuera de lugar. No quería interrumpir este momento tan íntimo entre Antonio y Clara, pero su curiosidad era inmensa. Se acercó lentamente, intentando captar cada palabra. Clara, he sentido tu ausencia cada día. Antonio tragó saliva, tratando de articular sus pensamientos. No sé cómo seguir sin ti. ¿Por qué tuviste que irte? A veces, las cosas no salen como esperamos. Clara miró a Antonio con una tristeza que él podía sentir incluso a través de la distancia entre ellos.
No elegí dejarte, Antonio. Pero ahora estoy en un lugar diferente, y aunque no puedo estar físicamente contigo, siempre estoy aquí. Siempre te amaré. Antonio sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Clara eran un bálsamo para su herida, pero también un recordatorio de la realidad cruel que enfrentaba. ¿Cómo podía seguir adelante sin ella? ¿Hay algo que pueda hacer para traerte de vuelta?, preguntó Antonio, su voz llena de desesperación. Clara sonrió suavemente, pero había una tristeza en su mirada. No puedes. Pero quiero que sigas viviendo, Antonio. Quiero que encuentres la felicidad nuevamente. Hay muchas cosas que aún no has experimentado, y no puedo permitir que mi partida te detenga. Mateo observó la escena, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado. Decidió intervenir suavemente, queriendo ofrecer a su amigo una vía para seguir adelante. Antonio, quizás deberías escuchar lo que Clara está diciendo. Ella quiere lo mejor para ti, incluso en este momento. Tienes razón, Mateo. Antonio respiró hondo, mirando de nuevo a Clara. Lo intentaré. Quiero honrar tu memoria, pero me duele tanto. Clara asintió, y sus ojos brillaron con amor y comprensión. Lo sé, amor. La tristeza es parte de este proceso, pero también hay alegría. Recuerda todos esos momentos felices que compartimos. No dejes que la tristeza te consuma. En ese momento, una ráfaga de viento sopló a través de la habitación, y las velas parpadearon de nuevo. Antonio sintió que la energía se intensificaba, como si Clara estuviera intentando transmitirle algo más. Clara, ¿hay algo que necesites decirme? Ella pareció pensarlo por un momento, y cuando habló, su voz se tornó grave. Hay algo más que debes saber, Antonio. Lo que ocurrió aquella noche no fue un accidente. Hubo algo más, algo que tú no conoces. Mateo se acercó, su curiosidad ahora completamente capturada. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Clara cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Hubo personas que estaban detrás de mi accidente. No fue solo un destino. Hay un secreto que debe ser revelado. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de secreto? Clara abrió los ojos, y su mirada se intensificó. Tuve miedo de decírtelo en vida. No quería preocuparte. Pero hay algo oscuro en nuestro pasado, y debo advertirte antes de que sea demasiado tarde. Mateo se giró hacia Antonio, quien parecía estar al borde de un colapso emocional. Antonio, ¿estás bien? Antonio se llevó una mano al corazón, tratando de procesar la revelación. Clara, por favor, dime más. ¿Quién está detrás de esto? No puedo decirte todo ahora. Pero hay una persona que sabe más de lo que aparenta. Si quieres respuestas, tendrás que buscar a don Guillermo. La mención de don Guillermo hizo que la sangre de Antonio se helara. Don Guillermo era un viejo amigo de la familia, pero también alguien que había estado muy cerca de Clara antes de su muerte. ¿Por qué él?, preguntó Antonio, angustiado. Él tiene las respuestas que buscas, Antonio. No te dejará en la oscuridad. Pero debes tener cuidado. La verdad puede ser peligrosa. Clara dio un paso hacia él, y por un momento, la habitación pareció brillar con una luz sobrenatural. Confía en tu corazón, Antonio. Y recuerda, no estoy lejos. Siempre estaré contigo, incluso en las sombras. Antonio sintió una mezcla de emociones, miedo, tristeza, pero también una chispa de determinación. Lo haré, Clara. Te prometo que encontraré la verdad. Te amo, Antonio. Y siempre te amaré. Con esas palabras, la imagen de Clara comenzó a desvanecerse, su luz disminuyendo gradualmente hasta que quedó solo el suave resplandor de las velas. La habitación se sintió más fría, más vacía, y la ausencia de Clara dejó un eco ensordecedor en el corazón de Antonio. Mateo lo miró, reconociendo el profundo dolor de su amigo, pero también la nueva chispa de determinación en sus ojos. Antonio, ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Sí. Necesito hablar con don Guillermo.
Antonio se levantó, sintiéndose revitalizado por la conexión que había tenido con Clara, pero también con un sentido de propósito renovado. Vamos a averiguar la verdad. Juntos, abandonaron la habitación, dejando atrás la luz de las velas que seguía brillando en la penumbra, como un recordatorio de que aunque Clara ya no estaba físicamente presente, su amor y su espíritu siempre los acompañarían. El camino hacia la casa de don Guillermo serpenteaba entre árboles altos, como si intentara ocultar los secretos que guardaba. Antonio y Mateo viajaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La atmósfera estaba cargada de tensión, anticipación y miedo entrelazándose en sus mentes. ¿Qué podrían descubrir? ¿Qué verdades estaban a punto de salir a la luz? Cuando finalmente llegaron, la vieja casa de don Guillermo parecía aún más imponente de lo que Antonio recordaba. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas, y las ventanas, enmarcadas por cortinas oscuras, parecían ojos que espiaban al mundo exterior. El tiempo parecía haberse detenido allí, como si la casa estuviera suspendida en un estado de abandono y misterio. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio que se había instalado. Su voz era baja, casi un susurro. Antonio respiró hondo, tratando de reunir valor. Necesitamos saber la verdad, Mateo. No puedo vivir sin entender lo que pasó con Clara. Subió los crujientes escalones de la entrada y golpeó la puerta. Tras algunos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a don Guillermo, un hombre de apariencia cansada, pero con ojos que brillaban con sabiduría y una vida llena de dificultades. «Antonio», exclamó don Guillermo, con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al notar la expresión seria en el rostro del joven. «¿Qué te trae por aquí, amigo mío?». Antonio dudó, pero pronto se armó de valor. «Necesitamos hablar, don Guillermo. Es sobre Clara». El viejo frunció el ceño, su semblante tornándose grave. «Hablemos adentro, entonces. No podemos discutir esto en la puerta». Una vez que entraron, la atmósfera dentro de la casa era aún más densa. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y fotografías en blanco y negro que parecían contar historias de un pasado lejano. Don Guillermo los condujo a una sala de estar, donde un gran sofá de cuero desgastado los aguardaba. «¿Qué sabes sobre la muerte de Clara?», preguntó don Guillermo, mirando directamente a los ojos de Antonio. La intensidad de su mirada hizo que Antonio se sintiera expuesto, como si todos sus secretos estuvieran al descubierto. «Clara me dijo que había algo más, algo que no fue un accidente. Ella mencionó a usted antes de irse. Dijo que usted tenía respuestas». Antonio habló con firmeza, pero su voz temblaba levemente. Don Guillermo suspiró, como si llevara el peso de muchos secretos sobre sus hombros. «Clara siempre fue una chica muy perspicaz. Tenía un instinto para la verdad, y era por eso que estaba en peligro». Mateo, que estaba escuchando atentamente, se inclinó hacia adelante. «¿Qué sucedió, don Guillermo? Necesitamos saber». Don Guillermo miró por la ventana, como si estuviera recordando algo que deseaba olvidar. «La verdad es que Clara estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Había un grupo de personas interesadas en un antiguo artefacto que pertenecía a nuestra familia, un objeto que contiene poderes y secretos que pueden cambiar vidas». Antonio frunció el ceño. «¿Un artefacto? ¿Qué tiene eso que ver con su muerte?». Clara había descubierto la verdad sobre ese artefacto. Creía que podía usarse para el bien, pero había quienes querían usarlo para fines oscuros. Intenté protegerla, pero su curiosidad era fuerte. Desafortunadamente, se metió en un juego peligroso. La revelación golpeó a Antonio como un balazo. Recordó las conversaciones de Clara sobre curiosidades y misterios, pero nunca imaginó que eso la pondría en peligro. «Entonces, ¿ella fue asesinada por eso?», preguntó Antonio, su corazón acelerándose. Don Guillermo asintió, su rostro contorsionándose por el dolor. «Fracasé en protegerla. La última vez que la vi, estaba decidida a descubrir más sobre el artefacto. La advertí, pero Clara era obstinada. Creo que estaba a punto de revelar algo importante. ¿Qué debemos hacer ahora?», indagó Mateo, su mirada fija en el anciano.
Primero, necesitamos encontrar el artefacto. Todavía está por aquí, pero en manos equivocadas. Si lo encontramos antes de que ellos lo usen, aún podemos revertir lo que sucedió. Antonio sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Dónde podemos empezar a buscar? Don Guillermo miró por la ventana nuevamente, su expresión volviéndose pensativa. Hay una cueva en las montañas, cerca de aquí. Es un lugar sagrado, donde nuestros antepasados realizaban rituales. Muchos creen que el artefacto está escondido allí, protegido por encantamientos antiguos. La idea de ir a esa cueva, un lugar cargado de misterio y peligro potencial, hizo que el corazón de Antonio se acelerara. Sabía que tenía que hacer esto por Clara, pero la incertidumbre sobre lo que podría encontrar lo ponía nervioso. Vamos juntos, afirmó Antonio, su determinación tomando forma. No puedo hacer esto solo. Don Guillermo sonrió levemente, admirando la valentía del joven. Eso es lo que Clara querría que hicieras. No te rindas. La verdad está ahí fuera, pero debes estar preparado para lo que podrías descubrir. Estaremos listos, dijo Mateo, decidiendo también unirse a la jornada. Antonio se sintió fortalecido por la presencia de su amigo y por la determinación de buscar la verdad. Sabía que la misión no sería fácil, pero también sabía que era necesario para honrar la memoria de Clara. Con un nuevo propósito, los tres se prepararon para la jornada hacia la cueva. Era una nueva fase, una búsqueda de la verdad que los llevaría a confrontar no solo el pasado de Clara, sino también el propio destino de Antonio. Con el corazón pesado, pero lleno de esperanza, dejaron la casa de don Guillermo y se dirigieron hacia lo desconocido, listos para descubrir los secretos que podrían cambiarlo todo. El camino hacia la cueva se tornaba cada vez más difícil. La vegetación espesa se apoderaba del sendero, como si intentara mantener los secretos ocultos en su interior. Antonio, Mateo y don Guillermo se abrieron paso entre las ramas y las piedras, sintiendo el sudor correr por sus frentes mientras la adrenalina bombeaba en sus venas. Cada paso era un eco de la determinación de Antonio por encontrar respuestas sobre la muerte de Clara. La tarde comenzaba a caer, y un aire frío comenzó a soplar, dándole a la atmósfera una sensación casi mágica, pero también inquietante. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, un gran arco natural formado por las rocas se erguía ante ellos. La oscuridad en su interior parecía absorber la luz del sol, y un escalofrío recorrió la espalda de Antonio. ¿Estás listo?, preguntó Mateo, mirando a Antonio. Su amigo parecía decidido, pero había una sombra de duda en su rostro. No hay vuelta atrás, respondió Antonio, tragando saliva. Se acercó a la entrada, sosteniendo con fuerza su linterna, cuyo haz de luz apenas iluminaba unos pocos pasos adelante. Don Guillermo le dio una palmadita en el hombro. Recuerda, lo que estamos buscando es más que un artefacto. Es la verdad sobre Clara y su legado. No debemos perder de vista eso. Con una respiración profunda, Antonio cruzó el umbral de la cueva. El interior era más amplio de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de extrañas formaciones rocosas que parecían danzar a la luz de su linterna. A medida que avanzaban, el sonido del agua goteando resonaba a su alrededor, creando una sinfonía inquietante. Este lugar es hermoso y aterrador al mismo tiempo, murmuró Mateo, mirando a su alrededor con asombro. Así es, respondió don Guillermo. Los antiguos creían que este lugar estaba lleno de poderes y secretos. Debemos tener cuidado, pues no todo lo que encontramos aquí será seguro. El grupo avanzó con cautela, cada paso resonando en el silencio abrumador de la cueva. A medida que se adentraban, Antonio sintió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que la búsqueda del artefacto no solo era un viaje físico, sino también una exploración emocional. Cada sombra que cruzaba por su campo de visión parecía recordar la risa de Clara, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Después de varios minutos de caminar, llegaron a una gran sala dentro de la cueva. La luz de su linterna iluminó un altar de piedra en el centro, cubierto de símbolos antiguos y moho. En la cima del altar, había una caja adornada con intrincadas tallas. Esto debe ser, dijo don Guillermo, señalando la caja. Su voz resonó con un tono reverente. Antonio se acercó al altar, el corazón latiendo con fuerza en su pecho.
Cuando se agachó para examinar la caja, un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Era esto lo que había costado la vida de Clara? ¿El objeto que podría desatar un poder inimaginable? ¿Está seguro de que es seguro tocarlo?, preguntó Mateo, su voz temblorosa. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo, respondió Antonio. Se acercó más y, con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. En su interior, un objeto brillante y antiguo se dejó ver, un medallón con extrañas inscripciones y piedras preciosas que parecían captar la luz de su linterna, proyectando destellos de colores por toda la sala. Increíble, susurró Mateo, atónito. Don Guillermo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de emoción y temor. Esto es más poderoso de lo que imaginaba. Hay leyendas sobre este medallón. Dicen que puede abrir puertas a otros mundos, pero también puede ser usado para el mal. Antonio tomó el medallón entre sus manos, sintiendo su frío tacto. Recordó las palabras de Clara sobre el poder y la responsabilidad. De repente, un estruendo resonó desde la entrada de la cueva, haciendo que todos se giraran abruptamente. «¡Rápido!», gritó don Guillermo. «Debemos salir de aquí». «¿Qué fue eso?», preguntó Mateo, su voz llena de pánico. «No lo sé, pero debemos movernos», respondió Antonio, sintiendo una punzada de terror. La adrenalina lo empujó a actuar, y sin pensarlo, guardó el medallón en su mochila. Salieron corriendo de la sala, el eco de sus pasos resonando en las paredes de la cueva. Las sombras parecían alargarse a medida que avanzaban, como si la cueva intentara atraparlos en su interior. El estruendo sonaba más cerca, y Antonio sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó Mateo, mirando hacia atrás con miedo. «No lo sé, pero tenemos que apurarnos», respondió don Guillermo, guiando a Antonio y Mateo hacia la salida. Cuando llegaron a la entrada, la luz del día parecía un refugio seguro, pero el miedo todavía corría por sus venas. Al salir, se encontraron con un grupo de hombres encapuchados que bloqueaban el camino, sus ojos oscuros y decididos. «No pueden llevarse eso», dijo uno de ellos, su voz profunda y amenazante. Antonio se dio cuenta de que no solo estaban en peligro por el lugar donde estaban, sino también por el poder que habían desatado. «Tienen que irse», gritó don Guillermo. «Esto no es lo que piensan». La tensión se apoderó del aire, y Antonio se sintió atrapado entre el pasado y el presente, entre la vida de Clara y la suya propia. Sabía que debía proteger el medallón y a sus amigos, pero la decisión que tomaría en ese momento cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en el aire era palpable. Antonio, Mateo y don Guillermo se encontraban rodeados por los hombres encapuchados, quienes no parecían dispuestos a dejar que escaparan con el medallón. El corazón de Antonio latía con fuerza, y sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Habían llegado tan lejos y, sin embargo, el final parecía más distante que nunca. «Devuélvanos lo que han tomado», gritó uno de los encapuchados, su voz resonando con furia y determinación. Antonio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Serían capaces de hacerles daño por un objeto que, hasta donde él sabía, solo traía más preguntas que respuestas? «No queremos problemas», respondió don Guillermo, intentando calmar la situación. «Solo buscamos la verdad sobre Clara». Los hombres intercambiaron miradas entre sí, y el que parecía ser el líder dio un paso adelante. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos mostraban una intensidad que hacía que Antonio se sintiera incómodo. «Clara estaba involucrada en cosas que no comprenden», dijo el líder. «Y ese medallón tiene un poder que no deben tomar a la ligera. Ustedes no saben lo que están haciendo». Antonio tragó saliva. Recordó las palabras de Clara sobre el poder que tenía el medallón. ¿Era cierto? ¿Podía realmente abrir puertas a otros mundos o desatar fuerzas que no podrían controlar? «No lo sabemos todo», dijo Antonio con voz temblorosa. «Pero estamos dispuestos a aprender. Solo queremos entender». Clara merecía saber la verdad. El líder se detuvo por un momento, sus ojos fijos en Antonio. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Antonio sintió que había algo más en juego aquí, algo que trascendía su propia búsqueda de respuestas. Era el legado de Clara,
y la forma en que su vida había tocado a tantos. Si quieren entender, deben estar dispuestos a sacrificar algo, dijo el líder finalmente, su tono más suave. Las palabras resonaron en el silencio, y Antonio sintió que la presión aumentaba en su pecho. ¿Sacrificar qué?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. Su conexión con el mundo material, respondió el líder. Deberán dejar atrás lo que conocen y aceptar lo desconocido. Antonio miró a sus amigos. Sabía que la decisión no era solo suya. Se trataba de todos ellos y de lo que estaban dispuestos a arriesgar para desentrañar la verdad. ¿Podría enfrentarse a la posibilidad de perder su vida tal como la conocía? No podemos dejar que el miedo nos detenga, dijo don Guillermo, mirándolo a los ojos. Si Clara fue capaz de enfrentar su destino, nosotros también debemos hacerlo. En ese momento, Antonio sintió una oleada de determinación. Era hora de actuar. Estamos listos, dijo Antonio, su voz resonando con fuerza. No sabía exactamente a qué se estaban comprometiendo, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El líder asintió lentamente, y una chispa de comprensión pasó entre ellos. Entonces, vengan conmigo, dijo, y con un gesto, les indicó que lo siguieran. El grupo se adentró en el bosque, dejando atrás la entrada de la cueva. Mientras caminaban, el aire se volvía más denso, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Antonio no podía evitar sentirse nervioso, pero había una extraña calma en su interior. Quizás era la certeza de que estaban en el camino correcto. Después de un tiempo, llegaron a un claro donde un altar antiguo se erguía en el centro. Estaba adornado con símbolos que reflejaban la cultura y creencias de aquellos que lo habían construido. Este es un lugar sagrado, dijo el líder, su voz reverberando en el silencio. Aquí es donde deben enfrentar su destino. Antonio, Mateo y don Guillermo intercambiaron miradas de confusión y miedo. ¿Qué significaba eso? Sin embargo, una parte de ellos sabía que no había vuelta atrás. Este era el momento que habían estado esperando. El líder se acercó al altar y colocó sus manos sobre él. Ahora deben decidir, dijo. ¿Están listos para renunciar a sus ataduras y descubrir la verdad? Antonio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era una decisión monumental. Con un profundo suspiro, miró a sus amigos y asintió. Estamos listos, dijo Antonio, sintiendo que su voz era más fuerte que nunca. A medida que las palabras salían de su boca, un resplandor comenzó a emanar del altar, iluminando el claro con una luz intensa. Antonio sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar, una conexión que iba más allá de la comprensión. Las sombras se disiparon, y una voz susurrante comenzó a hablarles, llevándolos a un mundo donde los límites entre lo conocido y lo desconocido se desdibujaban. La experiencia era abrumadora, como si el tiempo y el espacio se desvanecieran. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Antonio, Mateo y don Guillermo se encontraron de vuelta en el bosque, pero todo era diferente. Los colores eran más vívidos, los sonidos más claros. ¿Lo logramos?, preguntó Mateo, asombrado por lo que veían. Parece que sí, respondió Antonio, sintiendo que el medallón en su mochila pulsaba con energía. Pero ahora tenemos una nueva misión, utilizar este poder sabiamente. Don Guillermo asintió, sus ojos llenos de comprensión. Clara siempre creyó en el poder de la verdad, dijo. Y ahora es nuestra responsabilidad honrar su memoria. El grupo se adentró en el bosque, decididos a llevar el legado de Clara con ellos. En sus corazones, sabían que la búsqueda de la verdad era solo el comienzo de una nueva aventura, y que el silencio del alemán se había roto, dando paso a un nuevo capítulo en sus vidas. A medida que se alejaban, Antonio sintió que, aunque había perdido a Clara, su espíritu vivía en cada paso que daban. Y así, con esperanza renovada y un futuro incierto, se adentraron en lo desconocido, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les presentara. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.